a mostrar esta plataforma llamada Kodi, ¿ok? Para el que no la conoce, es una plataforma que te permite crear agentes de inteligencia artificial de una manera muy sencilla, muy rápida, muy dinámica. Básicamente después tenés una sección de bots donde vas creando tus bots. Por ejemplo, acá tengo uno, pero es muy sencillo de crear. Básicamente abrís un bot, le pones un nombre, una descripción, elegís un modelo, digo OpenAI. Básicamente elegís una personalidad. Sí, esto es importante. Por ejemplo, soporte técnico. Hay empresas que tienen área de soporte técnico. Vos podés crear un agente dedicado al soporte técnico. Entre otras variables, ¿no? Y ya directamente lo puedes empezar a probar gratis. Te dan acceso cuando te registrás a cierta cantidad de créditos para interactuar con la. Esto internamente tiene la API de OpenAI. Tienes una base de conocimiento que le puedes cargar. Y esto es interesante. Porque, ¿qué pasa con las bases de conocimiento cuando uno crea agentes, por ejemplo, con N8N? Uno se da cuenta que cuanto aumenta el volumen, más complejo es. No puede, en N8N, por ejemplo, que acá tengo, acá pueden ver, esto es N8N, plataforma para crear agentes de inteligencia artificial. Uno puede, por ejemplo, derivar, como pueden ir acá abajo, a bases de conocimiento, en este caso son Google Sheets. Hacemos acá abajo y scrolleamos por acá. Acá tenemos bases de conocimiento, que podemos tener, por ejemplo, información de productos, precios, descuentos, etcétera, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si tenemos una base de conocimiento amplia, se empieza a complejizar para la IA interpretar todo eso. Y es ahí donde tenemos que actuar con sistemas RAG, bases de datos eh, por fuera, ¿no? Son todas estas bases de datos vectoriales, etcétera, y nos permite básicamente agarrar un pedazo grande de información y fragmentarlo en pedacitos. Entonces acá lo interesante de Kodi es que uno le puede cargar, puede ir armando folders, carpetas, y a partir de esas carpetas le puede empezar a incorporar información. Como podemos ver, podemos escribir texto, podemos cargar PDFs, Word o PowerPoints, y podemos importar websites, ¿ok? Acá yo, por ejemplo, cargué PDFs, sitios web e informes, básicamente, de una manera muy práctica. Y uno cuando interactúa con el chatbot, directamente trabaja sobre esta base de conocimientos. Lo interesante de Kodi es que yo estoy seguro que por dentro van cargando todos estos documentos que uno van cargando en sus propios sistemas, quizás un sistema RAG tienen por dentro o algo en particular, de manera que cuando uno le hace preguntas, ya directamente actúa sobre esos documentos. No tenés que crear vos en N8N, por ejemplo, esos sistemas RAG aparte para actuar con esos documentos, ¿ok? Sí, aclaro que yo lo he probado por el momento, por poco volumen, un PDF bastante amplio, pero también enlaces y me funciona bastante bien. O sea, básicamente uno agarra, va a la sección de chat, por ejemplo, tienes este, y acá pueden ver conversaciones, etcétera, pero básicamente es una conversación común. Decís hola, es como un agente y lo pueden probar directamente desde la consola, ¿ok? Acá tengo una sesión de log, acá básicamente, y ahí actúan, básicamente. eh, Acá pueden ver todo lo que es los logs, básicamente, PDFs, etcétera, y toda la información de la cuenta. Acá lo que es interesante es la sesión de API Key. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes, acá, dentro de Kodi, pueden interactuar en base a acá, por ejemplo, van al bot, dicen que interesante, tengo el chat que está cargado con mis documentos. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ok, esto está buenísimo porque tengo un chatbot que interactúa con mis documentos, pero ¿qué pasa si lo quiero conectar a WhatsApp, a Telegram, etcétera? Si bien Kodi te permite generar un enlace externo, que vos puedes poner, por ejemplo, un enlace web, termina siendo un enlace externo. O sea, no puedes tener una comunicación fluida en WhatsApp, que son los típicos agentes conversacionales que uno puede generar en N8N. Pero sí tiene acceso a API. Lo que puede hacer es agarrar la clave API y conectarla a N8N. De manera que cuando te manda un input de WhatsApp, ese input viaja a N8N y N8N se lo manda a Kodi. Kodi agarra ese input, se encarga de generar la respuesta en base a los documentos que tenés previamente cargado y le devuelve esa respuesta a N8N, que se la devuelve a WhatsApp, a Telegram, a Internet, etc. Entonces es una manera de trabajar con volúmenes de documentos amplios, porque te permite cargar 1000 documentos alrededor de códigos, es una barbaridad, eh, y ahorrarte todo ese proceso de sistemas RAG. ¿Para qué es útil esto? Para cuando tenés mucha información y, por ejemplo, un abogado que tiene que tener múltiples casos, o la parte de soporte técnico de una empresa,
básicamente, él tiene un montón de causísticas ante problemas, y es interesante. Ahora sí, acá aclaro que yo esto lo he probado por el momento con, dentro de todo, poco volumen de información, o sea, le cargué un PDF, enlaces, y me funciona bastante bien, pero sí tengo personas allegadas que lo han probado con mucho volumen y ahí las respuestas del CODI a veces es un poco complicado y hay que tirar un poco básicamente para lograr funcionar bien. Es como todo, cuanto más volumen de información tenés, la IA divaga más. Lo bueno de CODI es que te arma toda esta relación con tus documentos de manera muy rápida. Porque si vos querés armar un RAG de 1000 documentos, te va a demorar bastante tiempo en hacer eso. Acá lo puedes armar súper rápido, y también lo puedes personalizar lo que es el PRON, ¿ok? Es cierto que no tenés internamente el acceso a la distribución como internamente una base de datos se distribuyen tus documentos, pero podés interactuar, por ejemplo, en lo que es el bot, ¿ok? Fíjense acá tienen el share, ustedes esto lo pueden compartir, te da un enlace, y acá básicamente, acá lo puedes embeber directamente en tu website, por ejemplo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si lo querés tener en un WhatsApp, es ahí donde te lo tenés que conectar con N8N, que lo haces mediante API, que le voy a mostrar básicamente. Y acá ustedes lo pueden editar, y acá si lo editan, por ejemplo, si se fijan, tienen el bot, el modelo, la personalidad, y acá si activan el modo avanzado, pueden escribir un prompt, ¿ok? Y acá en el prompt también pueden elegir un poco el balance de la relevancia. Y acá básicamente pueden ayudar a la base de conocimiento. Acá fíjense que acá cuando dice Knowledge Base, pueden poner usar todo lo que está en la base de conocimiento, todos esos PDFs, enlaces que fuimos cargando, o seleccionar puntualmente qué queremos hacer. Porque podríamos tener diferentes agentes. Nosotros podemos cargar toda una base de conocimiento en nuestra empresa, pero después podemos ir creando diferentes agentes, uno para soporte técnico, otro para marketing, otro para planificación empresarial, etcétera, y tenerlo todo acá en Cody. Cody se encarga de generar las respuestas. Podemos meter enlaces en sitios web para esas respuestas, que es más que interesante. Pero si lo queremos utilizar en WhatsApp, ahí tenemos que usar la API. Y vaya a la redundancia, Kodi tiene acceso a API, que es lo interesante que quiero mostrarles acá. Si ustedes van a Accounts, no voy a entrar porque acá van a tener acceso a mi API, pero básicamente tienen la API key, el token, que después pueden ir a N8N y para mostrarles API Kodi, porque el acceso al API de código tiene diferentes funcionalidades que uno puede hacer. Pueden listar conversaciones, pueden abrir conversaciones. Acá es importante que entiendan que muchas de las herramientas disponibles en el mercado tienen APIs. Y esto es algo que tienen que empezar a entender, de que esa API las puedes conectar, por ejemplo, con N8N. Y puedes hacer funcionalidades en esa plataforma de una manera externa. Y acá te explica cómo autentificarte, los límites, y acá toda la parte de bots, o sea, lo que podemos hacer. Por ejemplo, listar bots, conversaciones, crear conversaciones, obtener conversaciones, actualizar conversaciones, eliminar conversaciones, toda la parte de documentos, listar documentos. Y acá tenemos la parte de mensajes. También, como podrán ver, tenemos la capacidad de listar mensajes, pero también tenemos la capacidad de enviar mensajes. Si se ven acá nos muestra cómo armar ese flujo, básicamente. Y tenemos acá básicamente listado los parámetros que necesitamos. Como podrán ver acá a la derecha, nos da la URL. Cuando hacemos un post en N8N, hacemos un HTTP request, o sea, una dirección web que acá va hacia la API. Después nos pide una autentificación, como puede ser el header. Acá nos dice colocar header autorización, bearer, y acá tenés que escribir bearer y el token. El header, application, y después nos dice en el body. En el cuerpo lo que vamos a mandar es el content, ¿ok? Esto es la pregunta que viene desde WhatsApp que hace el usuario. Por ejemplo, si tenemos un agente de soporte técnico, eso va dentro del content, ¿ok? Y el conversation ID es la conversación interna que maneja el código, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? O sea, si se fijan, estoy en la página web, acá, todo esto tiene ID. Si yo voy a chats, acá pueden ir viendo que hay IDs, ¿ok? Son los IDs de la conversación. Entonces uno se lo asigna a un ID que es responsable de un bot que tiene cierta área de conocimiento que trabaja sobre eso. Entonces eso es lo que le mandamos de N8N al código. Como podremos ver acá, esto es un flujo de N8N
básicamente, que permite recibir texto, audio, imagen, PDF, etcétera. Genera una respuesta, por supuesto, pero si se fijan acá, tiene un HTTP request hacia el código. ¿Ok? Si abrimos esto, como podríamos ver, bueno, y si abrimos acá, nos vamos a encontrar con el HTTP request, lo que le comento. Cuando hacemos acceso a APIs, hacemos un HTTP request, que en esto lo encuentran acá. HTTP request, ¿ok? Entonces, esto lo que hace es un llamado al API. Cuando hacemos llamado al API, básicamente lo que hacemos es colocar la URL. Ahora fíjense que, como le mostré en la documentación de Kodi, hay diferentes acceso a APIs. En este caso es la API de mensajes, pero tenemos la API de bots, de conversaciones, etcétera. Y cada acceso a API tiene un punto URL diferente. La autentificación que les comentaba, Credential Tip, Using Film Below, Application JSON. Estos son todos parámetros que tenemos en la documentación que prácticamente estoy plasmando en N8N. Autorización, Using Frame Below. Acá tienen el token, básicamente. Eh, y básicamente en el body, los que les comentaba, el Conversation ID, ¿ok? Que es el ID interno de Kodi, de una conversación, y el content. En este caso es un content dinámico. Yo estoy trayendo todos los inputs de entrada que recibo, por ejemplo, de WhatsApp. Y ya. Y esto básicamente se va a alimentar del Kodi. Kodi va a ser el responsable de generar la respuesta y la va a mandar a eh, WhatsApp, por ejemplo. O sea, entonces el flujo es, arranca el input de WhatsApp, pasa por N8N, N8N manda ese input a Kodi, Kodi toma ese input, genera la respuesta internamente Kodi, Kodi se la devuelve a N8N y la devuelve a WhatsApp. ¿Ok? Esta es la arquitectura de cómo funcionaría esto. Lo voy a estar probando con gran volumen de documentos próximamente y les mostraré cómo funciona. Pero es un caso interesante para ciertas áreas, como por ejemplo para una manera diferente de crear sistemas RAG, porque el sistema RAG, de una manera personalizada, si uno lo tiene que crear por su cuenta, demora su tiempo, ¿ok? Y la gran capacidad de documentación que uno puede meter dentro del código te puede abrir la puerta de una manera alternativa de generar sistemas RAG de una manera mucho más rápida. Está bien que no te es el grado de personalización que puedes tener con un sistema RAG que querés vos mismo, pero puede ser una manera rápida de salir andando, ¿ok? Y para ciertas áreas de la empresa, como soporte técnico, que tienen mucho volumen de información, o para ciertos profesionales, como por ejemplo abogados, contadores que manejan mucho volumen de información y suelen tener la creación de sistemas RAG, pueden ir y arrancar con esto de manera muy rápida. ¿Ok? Estos códigos de acceso al API los voy a subir dentro de mi comunidad privada que tienen en el enlace aquí abajo, básicamente.